En la vasta y turbulenta historia de Roma, pocos nombres evocan tanta fascinación y horror como el de Calígula. Su reinado, aunque breve, dejó una marca imborrable, una historia de promesas rotas, excesos inimaginables y un poder absoluto que corrompió absolutamente. Pero, ¿fue Calígula realmente el monstruo que la historia nos ha pintado? ¿O fue la víctima de una maquinaria de propaganda diseñada para borrar su memoria? Hoy nos adentramos en la oscura y compleja vida de Cayo Julio César Germánico. Nacido en el seno de la familia más poderosa de Roma, la dinastía Julio-Claudia, el joven Cayo parecía destinado a la grandeza. Era hijo del amado general Germánico y de Agripina la Mayor, nieta del mismísimo Augusto. Su apodo, Calígula, que significa Sami, pequeña botán, se lo pusieron cariñosamente los soldados de su padre, con quienes pasó su infancia en los campamentos militares. Para el pueblo romano, este niño era la encarnación de la esperanza, el heredero de un legado glorioso. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por la tragedia y la intriga. La muerte sospechosa de su padre Germánico, seguida por el exilio y la muerte de su madre y sus dos hermanos mayores por orden del emperador Tiberio, lo dejó solo y vulnerable en un nido de víboras. Fue llamado a la isla de Capri, la infame guarida de Tiberio, donde pasó su adolescencia bajo la atenta y paranoica mirada del emperador. Fueron años de miedo, donde aprendió a ocultar sus verdaderos sentimientos tras una máscara de obediencia, una lección de supervivencia que forjaría su carácter. En el año 37 después de Cristo, la muerte de Tiberio fue celebrada en toda Roma. El Senado y el pueblo, al unísono, aclamaron a Calígula como su nuevo emperador. Los primeros meses de su gobierno fueron una luna de miel. Liberó a prisioneros políticos, quemó los registros de impuestos de Tiberio, organizó espectaculares juegos y se mostró como un gobernante generoso y justo. Parecía que la edad de oro de Augusto había regresado. Amado por el pueblo y respetado por la guardia pretoriana, el futuro de Roma parecía brillante bajo su liderazgo. Pero esta era de optimismo no duraría. Apenas 7 meses después de su ascenso al poder, una grave enfermedad postró a Calígula. Cuando se recuperó, algo había cambiado. El joven prometedor se había transformado. Los historiadores antiguos como Suetonio y Dion Casio describen un descenso a la locura, un cambio radical en su comportamiento. Comenzó a exigir ser venerado como un dios viviente, construyendo templos en su propio honor y difuminando la línea entre lo humano y lo divino. Sus acciones se volvieron cada vez más erráticas y crueles. Se dice que malgastó la fortuna del imperio en proyectos extravagantes, como la construcción de un puente de barcos de 3 kilómetros a través de la bahía de Nápoles solo para poder cabalgar sobre él. Sus relaciones familiares también se deterioraron dramáticamente. Ejecutó a su primo y heredero, Tiberio Gemelo, y a su suegro. La relación más controvertida fue con su hermana Drusila, a quien adoraba. Tras la muerte de ella, la deificó. Un acto sin precedentes, y los rumores de una relación incestuosa, aunque nunca probados, mancharon su reputación para siempre. Políticamente, Calígula humilló al Senado, la institución que representaba el corazón de la República Romana. Los obligaba a realizar actos serviles y se burlaba abiertamente de su autoridad. El episodio más infame, aunque probablemente una exageración para ridiculizarlo, fue su supuesto plan de nombrar a su caballo, Incitatus, como cónsul. Ya fuera cierto o una invención, este relato ilustra perfectamente el desprecio que sentía por las élites senatoriales, a quienes veía como corruptas e hipócritas. Su política exterior fue igualmente extraña. Declaró la guerra a Neptuno, el dios del mar, y ordenó a sus soldados que atacaran las olas y recogieran conchas marinas como botín de guerra. Planeó una invasión a Britania que nunca se materializó, convirtiendo la expedición en una farsa que minó aún más su credibilidad como comandante militar. Cada acto parecía diseñado para desafiar la lógica y la tradición, consolidando su imagen de tirano impredecible. La paciencia de Roma se estaba agotando. Mientras el pueblo aún recordaba su generosidad inicial,
La aristocracia y la guardia pretoriana veían en Calígula una amenaza existencial. La humillación constante, los impuestos arbitrarios y las ejecuciones caprichosas crearon un caldo de cultivo para la conspiración. Un grupo de senadores y oficiales de alto rango, liderados por el prefecto del pretorio Casio Querea, a quien Calígula ridiculizaba constantemente, comenzaron a tramar su asesinato. No solo querían eliminar al tirano, sino también restaurar la dignidad de Roma. El 24 de enero del año 41, el plan se puso en marcha. Mientras Calígula se dirigía a través de un pasaje subterráneo del palacio, fue emboscado por los conspiradores. Querea le asestó el primer golpe. El emperador de Roma, el dios viviente, cayó al suelo y fue apuñalado más de 30 veces. La furia de los asesinos fue tal que no se detuvieron ahí. Irrumpieron en las estancias imperiales y asesinaron a su esposa, Cesonia, y a su pequeña hija, Julia Drusila, aplastando su cabeza contra un muro para extinguir por completo la línea de Calígula. Tras su muerte, el Senado intentó aprovechar el caos para restaurar la República, pero era demasiado tarde. El poder ya no residía en el foro, sino en los cuarteles. La guardia pretoriana, buscando proteger sus propios intereses, encontró al tío de Calígula, el tímido y erudito Claudio, escondido detrás de una cortina, y lo proclamó emperador. La era de los emperadores, impuesta por la fuerza militar, había llegado para quedarse. El Senado, derrotado, decretó la Oni Damnatio Memoriae contra Calígula. Sus estatuas fueron derribadas, su nombre borrado de los registros públicos. El objetivo era eliminarlo de la historia, como si nunca hubiera existido. Este acto, realizado por sus enemigos, es la razón por la que gran parte de lo que sabemos sobre él proviene de fuentes hostiles. ¿Fue realmente un loco depravado o un autócrata que intentó someter a una aristocracia corrupta y pagó el precio por ello? El legado de Calígula es, por tanto, ambiguo. Para la historia popular, es el arquetipo del tirano loco, un símbolo del poder absoluto que corrompe. Sin embargo, algunos historiadores modernos sugieren una visión más matizada. Argumentan que muchas de las historias más escandalosas fueron propaganda senatorial, exageraciones diseñadas para justificar su asesinato y legitimar a sus sucesores. Su reinado puede ser visto como un brutal choque entre un nuevo tipo de monarquía autocrática y las viejas tradiciones republicanas. Al final, la figura de Calígula nos obliga a cuestionar la naturaleza de la historia misma. ¿Confiamos en los relatos escritos por los vencedores? ¿O buscamos la verdad en las sombras, en los fragmentos de un pasado deliberadamente destruido? La historia de Calígula, el emperador borrado, sigue siendo un enigma, un espejo oscuro que refleja los peligros del poder sin límites y la fragilidad de la verdad. Su reinado fue un breve y violento incendio, pero su leyenda, alimentada por el misterio y la controversia, arde eternamente en la memoria de Roma. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los reinados más notorios de la historia. Si te ha gustado este documental, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.